Muy bien, pues ya estamos transmitiendo nuevamente hoy con un tema sumamente interesante, sumamente importante y con una persona que tiene un gestor cultural que tiene una gran experiencia en esta área. Yo creo que hoy de veras vamos a tener este tema. Y a todos los gestores culturales, a todos los creadores, a todos los promotores de la cultura, a todos los intérpretes, a los autores, pues nos interesa saber qué es el marketing cultural, ¿no? Algo que nos suena muy difícil a veces de querer entender y que pues muchas veces no queremos entrarle porque no sabemos cómo vender. Y esto es parte, y vender no quiero decir que estemos hablando mal de vender cultura, de vender arte, antes al contrario, así como el licenciado, el médico, el contador obtienen honorarios porque de ahí comen, pues así el artista, así el creador, y tiene que revalorarse y tiene que tener un nivel de cobrar, de vender. Yo creo que este es uno de los temas con José Terraz que lo tenemos presente. El tema se llama Marketing Cultural, Alternativas, Coyunturas y Mundos Posibles para la Promoción Cultural. Voy a darle la bienvenida a nuestro querido amigo José Terraz. Chao. Y voy a leer un pedacito de su currículum porque es muy interesante, es muy importante esta historia de vida que él trae, pero sí está un poquito grande y preferimos que leer un poco de él, y ustedes ya lo tienen porque lo pusimos en el Facebook, y darle paso mejor a las preguntas y darle paso mejor a la presentación de él. Comunicólogo y antropólogo. A lo largo de 20 años se ha especializado en la investigación de mercadotecnia, medio y opinión pública en diversas agencias globales y locales, ESOMAR y AMAI, asesorando a marcas de gran consumo e instituciones desde una perspectiva cultural y social sobre consumo, tendencias de mercado y comportamientos del consumidor. Actualmente es director general y consultor en la Agencia de Investigación e Inteligencia de Mercados de Award Research, donde se asesora a diversas marcas y empresas con relación a proyectos de innovación y marketing cultural. Es toda tuya este Muchas diálogo, mi gracias, querido José. muchas gracias por la presentación, gracias por la oportunidad también de poder platicar sobre este tema que ya lo verán, es un tema apasionante, es un tema que nos ha traído hasta este punto y nos ha permitido también generar algún tipo de línea crítica sobre lo que hacemos, ¿no? Sobre este oficio, particularmente que yo lo considero mi oficio, el oficio de la investigación, que puede tener este apellido de investigación social o investigación de mercados, pero pues hasta aquí nos ha traído una de las cosas que yo siempre sintetizo en términos de aprendizaje es que nos ha permitido generar muchas conversaciones, ¿no? La oportunidad que nos dan aquí en este foro de poder platicar un poco sobre nuestra experiencia en este sentido, nos permite también el objetivo principal para mí es generar una conversación. Y sabemos que toda revolución inicia con una conversación. Lo hemos visto de manera más fehaciente y más contundente en los movimientos sociales recientes, un poco ayudado por el tema digital, pero siempre a partir de esta voluntad comunicativa de generar conversaciones. Bueno, voy a empezar. Creo que a lo largo de estas pláticas que hemos tenido oportunidad tanto de observar, de escuchar, como también de participar a lo largo de estos últimos días en este foro, hemos estado construyendo un mapa de lo que nosotros estamos viendo es nuestra realidad, ¿no? Una realidad de confinamiento que nos ha permitido, y lo hablamos un poco antes de empezar esta conversación,
una oportunidad en muchos sentidos, ¿no? El COVID ha venido a representar un espejo social, como lo dice Chul Han, en donde nosotros podemos ver todo lo que cada sociedad puede reflejar en este espejo, ¿no? Puede reflejar lo bueno, todo lo que se ha construido en términos sociales, colectivos y culturales, como también lo malo. Entonces, me gustaría empezar también hablando un poco sobre este contexto, a manera de introducción, y partir de un punto particular de por qué creo yo personalmente que estamos en la necesidad de utilizar nuevas herramientas como promotores y gestores culturales que nos permitan introducirnos en una nueva realidad o una nueva normalidad, como nosotros le estamos etiquetando en este momento. Bueno, voy a partir un poco del contexto de toda esta plática. El contexto de esta plática surge hace más de 10 años, y lo platicábamos hace poco, con el maestro José Antonio MacGregor, que fue un formador de muchos de nosotros en términos de capacitadores, ¿no? Claro. Nos permitió un poco en esta voluntad institucional y política, en todos los sentidos, pero sobre todo social, meternos a muchos de los capacitadores a darnos cuenta cómo estaba el promotor en México, ¿no? Cómo estaba la situación, cómo estaba el conocimiento acumulado y también cuáles eran las necesidades, las riquezas y las carencias de los colectivos o grupos que estaban enfocados en la construcción de una propuesta de promoción y gestoría cultural. Esto nos lleva un poco a muchos de nosotros a estar en la línea, digamos, de fuego en lo que estaban enfrentando en ese momento. Estamos hablando de los 2000, los grupos que se dedicaban específicamente a la promoción y la gestoría cultural. Nosotros teníamos muchos temas, nos dimos cuenta que había muchas necesidades y sobre todo también había mucha oportunidad de poder generar nuevas miradas sobre cómo trabajar la parte cultural, ¿no? Esto obviamente nos abrió muchas preguntas. Yo siempre insisto que fue una de las principales razones por las que me dediqué a trabajar del lado oscuro de la parte social, que es la parte comercial, cuando nos empezamos a dar cuenta que el pensamiento, que yo así le llamo o le denomino comercial, podría tener una dimensión o una formación humana, ¿no? Es decir, podía nutrirse de la parte social y si en algún momento el gran dilema, como dice Sergio, es vender, pues entonces, como parte de todo este proceso, era vender algo que valiera la pena. Bueno, eso fue una de las partes que digamos, que construyeron la mirada y el interés de poder involucrarnos en procesos culturales. La segunda también fue, desde la parte académica, un proyecto que se llamó FOSIP en los 90s y principios de los 2000, que nos permitió a muchos jóvenes familiarizarnos con la parte de investigación, sobre todo la investigación cultural. El FOSIP no fue otra cosa más que un gran mapeo de la cultura, de los mercados, la oferta cultural a nivel nacional, una iniciativa que nace de manera muy afortunada y muy oportuna en los 80s en la Universidad de Colima. Esto nos permitió a muchos no solamente darnos cuenta del activo o del valor y el peso que tiene la cultura como una construcción del cambio social en México, sino que también nos permitió darnos cuenta que la gente puede vivir de la cultura y debe de vivir de la cultura. Entonces esto nos permitió ver la necesidad también de cómo estaba trabajado el mapa a nivel nacional. Bueno, de ahí venimos y creo que eso fue una de las cosas que nos permitió un poco seguir los caminos. En mi caso, irme más a la parte de las marcas, del mercado, y sin querer en convertirme en un mercadólogo autodidacta, pero con un trasfondo humanista o social. Hablábamos un poco en estos últimos días que el COVID nos ha llevado a un momento de espejo social en el que nos estamos dando y nos llega de tope toda la realidad social, y por eso estamos viendo la necesidad, y en mi caso concreto, la posibilidad de ofrecer ciertos principios constructivos que hemos aprendido a lo largo de la mercadotecnia hasta este momento, que pueden servir para el uso de la promoción cultural. Bueno, lo que hemos visto en este momento, y hablando un poco de por qué es oportuno hablar de marketing en la promoción cultural, es justamente la idea de que el COVID trae consigo, aparte de toda esta
evidencia de los rezagos y las diferencias aún más marcadas, y esta aceleración hacia lo digital, lo hemos visto, lo vimos con la plática de Sisi, lo vimos con la plática de Zorrilla, de todos los que han pasado, nos han hablado y nos han descrito muy bien desde la perspectiva del que trabaja en la cultura, la necesidad de poder entrarle de lleno a esta oportunidad y coyuntura, ¿no? En donde todas las diferencias y los rezagos se están acelerando de manera muy, muy rápida, y donde vemos las oportunidades de poder convertir esta situación en algo que yo le llamo pasar del conflicto a la paradoja. Y bueno, sí lo mencionaba la plática anterior, donde decía que en estos momentos estamos viendo cómo es que queremos entrar a un contexto digital para empezar a comunicar y empezar a decir. Bueno, ¿a dónde vamos en este momento? Yo ya no quisiera hablar un poco sobre todo este tema, creo que da para mucho seguir hablando sobre todo lo que estamos enfrentando, a lo que nos está llevando esta situación y a la que de alguna manera nos está confrontando, nos está evidenciando ciertas necesidades, y a mí me llama mucho la atención que nos permite un poco reflexionar sobre las necesidades y las preguntas que no hemos podido contestar. Creo que la pregunta, una de las tantas preguntas que hoy por hoy el promotor cultural se está haciendo en este momento, es cómo regresar a esta nueva normalidad y cómo recuperar este tiempo que puede ser o no perdido en términos de su trabajo cotidiano de promoción. Es decir, también generar oportunidades para sus proyectos culturales. Este regreso a la nueva normalidad es básicamente este conflicto o paradoja entre ser visibles o ser esenciales, ¿no? Eso lo hemos hablado mucho con relación a que la gran pregunta de si va a haber dinero, como dijera mi abuela, no va a haber dinero, no te preocupes, pasemos a otro tema. Hay voluntad política, sí, pero hay que dirigirla hacia otros temas, ¿no? Es decir, hay que dirigir esa voluntad política hacia el tema de el cabildeo, la negociación, para otros temas que nos involucran, pero que no son necesariamente los que realmente nos están moviendo en nuestro trabajo cotidiano. Es decir, pensar un poco que tenemos que convertirnos en autogestores. Yo le llamaría, y no quiero adelantarme demasiado, pero el promotor debe convertir a sus proyectos culturales en marca y en productos, en servicios que tengan una oportunidad para posicionarse, y estoy siendo demasiado técnico en esta parte para que esto pueda contestarse a lo largo de la plática. Necesitamos hacer productos y servicios de los proyectos culturales que pueden posicionarse para ser relevantes y pertinentes en una sociedad que va a regresar con una lógica de consumo totalmente distinta a la que hemos visto. Hoy por hoy, en muchas partes del mundo, en los grandes corporativos, las grandes marcas, se están reuniendo, ya sea vía remota o incluso física, para pensar cómo es que va a regresar el nuevo consumidor después de la pandemia. Esto es lo que también nosotros tendríamos que empezar a hacer. Cómo construir proyectos que se puedan vender, que se puedan comunicar, que puedan ser relevantes, pertinentes para la gente que va a regresar a esta nueva normal. Estos nuevos escenarios que nosotros estamos viendo definitivamente están generando preguntas, están generando formas de acercarse y están modificando lo que nosotros entendemos como el marketing tradicional. Ahorita vamos a hablar un poco de dónde viene el marketing, cómo se ha desarrollado, cuáles han sido sus tres principales momentos, digamos, a lo largo de este tiempo, y a qué marketing realmente nos podemos involucrar todas las personas que trabajamos en la parte de cultura. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es hasta esa nueva normalidad en la que se abren muchas posibilidades, pero también se han cerrado puertas en términos económicos, se han replanteado los objetivos políticos, se han replanteado también las formas de organización, los apoyos, etcétera, ¿no? Y puedo seguir con una lista interminable, de la cual tampoco quisiera yo tomar parte de este tiempo, pero estamos en esta lógica de una normalidad que pinta para ser excluyente, una normalidad que pinta para que solamente sea esencial lo que es visible. Y lo que es visible es lo que puede ser comunicado. Eso lo subrayo para ya entrar a nuestro tema.
Y esta parte de visibilidad versus esencialidad, que es uno de los temas que han tocado algunos ponentes anteriores, es cómo hacer que nuestro trabajo como promotores y divulgadores o gestores culturales tenga esta visibilidad primero y después convertirse en algo esencial, que permita volver a captar la atención no solamente de los consumidores de proyectos culturales, sino también de toda la sociedad en sí. Hablo también de las marcas, y también eso es uno de los grandes temas que vamos a tomar a lo largo de esta plática. Cómo las marcas y cómo las empresas en este momento están transformando una vía, yo le llamaría esta tercera vía, para poder generar estrategias y alianzas estratégicas para que nuestros productos y nuestros servicios culturales, a través de proyectos, puedan tener no solamente visibilidad, sino también que sean proyectos sustentables y proyectos que permitan generar una lógica de una ecología de consumo, de mercado, de promoción y de comunicación. Bueno, planteado esto, me gustaría pasar de lleno al tema de marketing. Claro. Perdón por tomar todo este tema. No sé si hasta este punto hay alguna duda o pregunta. ¿Alguna pregunta? Ahorita todavía no. No. Bueno, quería un poco hablar del concepto, del contexto en el que estamos, en el que, dijera Néstor García Canclini, acelera todo el proceso de la digitalización que en algún momento soñaron algunos ingenieros, ¿no?, en sistemas. Me llama mucho la atención la palabra o la frase que utilizó alguna vez Monsiváis cuando hablaba de la digitalización en su momento, pero hoy por hoy la vemos de manera muchísimo más arraigada. Pasamos del lápiz a la computadora sin pasar por la máquina de escribir. Es decir, en algunos casos la aceleración digital nos llevó a un punto en el que todo el conocimiento tiene que ser asimilado de una manera inmediata. Es decir, hoy por hoy estamos viendo todas estas coyunturas y estas oportunidades que están abriendo. El marketing, y me gustaría con esto empezar a la definición del marketing, tiene muchas definiciones y como lo dicen muchos textos que ustedes encontrarán en la red, son definiciones que no nos acomodan mucho a la gente que trabajamos con cultura. De hecho, tenemos cierto repudio a esta palabrita, como bien la decía, la de vender, ¿no? Porque vender implica ciertos conocimientos que parecieran que están en ese lado capitalista brutal, que es vender a cualquier costa, que se contrapone un poco con los principios, la ética y la lógica de la cultura como tal, ¿no? Pareciera que son caminos completamente separados, pero justamente en estos momentos nos está llegando esta realidad de golpe en la que si no salimos nuevamente con nuevos conocimientos o con una nueva mirada sobre lo que hacemos en este tema de autorreflexiva de nuestro oficio, nos lleva también al tema de incorporar nuevas cosas, ¿no? La definición que ustedes podrán encontrar en cualquier parte de marketing es tal conjunto de conocimientos empíricos, y lo subrayo, que estudian al mercado, al consumidor y el acto de consumo. Esta definición me parece que es una de las más completas. También es una de las definiciones más nuevas con relación a que involucra tres elementos importantes. Por un lado, el mercado, que es como espacio o territorio. El consumidor, que es este sujeto que se mueve en este territorio. Y el acto de consumo. El acto de consumo que desde un punto de vista sociológico, muchos expertos llaman que el consumo se convierte hoy por hoy en un acto social. Ya no es un acto transaccional que involucraba a una persona pagando y una persona recibiendo o intercambiando o truequeando o construyendo una lógica de valor. Esta definición es una definición más moderna porque finalmente hay que entender que aunque no es muy viejo el marketing empieza a adquirir sus principios que lo configuran como disciplina en el siglo pasado, ¿no? Es decir, de alguna manera empieza a adquirir un peso disciplinario en el momento en que empieza a escindirse un poco del camino económico y empezar a tener conocimientos prácticos aislados, ¿no? Obviamente todo esto relacionado
con dos grandes conceptos, que son la economía y la sociedad. Pero a mí me gusta más hablar de principios constructivos, no me gusta hablar de definiciones de la Real Academia o de Internet o de Wikipedia. Me gusta hablar, si tuviéramos que acortar toda esta definición, me gustaría encontrar un principio constructivo de esta definición de marketing. Si yo lo tuviera que reducir a una sola palabra, que es lo que normalmente hago a través de los talleres para poder construir conocimiento con personas en esta área, siempre nos vamos a reducir un gran concepto a una sola palabra. El principio constructivo del marketing es vender. Ahí es donde entra nuestro gran problema para muchos, que es cómo vendo y qué implica ser vendedor. Si quisiéramos agrandar un poco más este principio constructivo, yo le agregaría genera oportunidades. Es una disciplina que genera oportunidades a grandes rasgos. La posibilidad de vender no es otra cosa más que la generación de oportunidades, que eso es lo que vamos a ver y que me gustaría que se quedaran con esa idea del marketing a secas, ¿no? Es decir, si lo definiéramos en este momento, sería, para poder partir de un concepto común, sería el marketing es una disciplina empírica que busca generar oportunidades de venta. Eso es lo que me gustaría que se quedaran con esa idea. Obviamente vamos a ver los puntos importantes y desde una perspectiva más filosófica se centra en la configuración económica del concepto de valor. Eso sería muy rebuscado en términos más filosóficos, pero de alguna manera me gustaría que se quedaran con la idea de que el marketing también participa en la idea de valor. Y ahí es donde al promotor y al divulgador cultural le debe de prender el foquito, ¿no? Es decir, ¿cómo construyo valor a lo que estoy haciendo? Y eso es lo que a mí me gustaría que, aparte de tener este principio constructivo de generar oportunidades de venta, el segundo principio que me gustaría que se quedara para motivos de nosotros, de la parte de la persona que está pensando, que se levanta, come, desayuna, cena y se duerme pensando en la cultura, es cómo le doy valor a toda esta inversión de tiempo, de energía e incluso económica que yo le estoy dando a esta pasión. Esto es lo que me gustaría que quedara y finalmente ese es el concepto que me gustaría partir. Ahora, la gran pregunta es, ya que sabemos qué es el marketing y que entendemos un poco cuál es esta definición que nos podría servir, que básicamente es generar oportunidades de venta y generar concepto de valor, vienen las preguntas más prácticas, ¿no? Las preguntas que no necesariamente son conceptuales. Es, ¿qué vendo? ¿Cuándo vendo? ¿A quién vendo? ¿Cómo vendo? Digamos, son las principales preguntas, las más simples, que yo creo que si lo viéramos de manera muy chusca, se hizo el primer neandertal paquetero, ¿no? Es decir, al sentarse frente a un producto, fue, a ver, ¿qué es lo que voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y cómo voy a hacer para que esto empiece a generarse? Para hablar de esto, me gustaría hablar y decir principalmente que el marketing, como lo conocemos, ha tenido una evolución y como disciplina, y siendo yo un poco más formado en la parte estructural, digamos, de la antropología, teniendo una disciplina, una ciencia y una ciencia social que ha venido desde mucho tiempo atrás. Sabemos que la antropología, como muchas de las ciencias sociales, han tenido una línea de tiempo muy extensa, ha acompañado al ser humano, pues no desde siempre, pero sí desde el momento en que se empezó a pensar a sí mismo. No es el mismo caso con el marketing. El marketing es una disciplina muy joven, pero ha tenido cambios y ha tenido cambios muy rápidos. Y ha tenido cambios que se han adaptado a la sociedad que está estudiando. Y es una de las discusiones que yo he tenido con muchos científicos sociales, es decir, ¿por qué el marketing termina siendo tan importante en este momento? No solamente como un conjunto de técnicas para poder hacer algo tan concreto como vender algo. Y mi respuesta ha sido que hoy por hoy, y lo platicábamos también previamente, las marcas están más cerca del ser social que muchas instituciones sociales.
Esto es una consecuencia de cómo el marketing ha avanzado, ha evolucionado y se ha adaptado de una manera sin precedentes con relación a otras ciencias. Incluso con esto me atrevo a decir que ha estado más cerca del cambio social que ha experimentado el ser político, el ser social, el ciudadano, el sujeto social a lo largo de estas últimas décadas. Y con esto estoy lanzando, de alguna manera, uno de los grandes anzuelos que yo creo es el tema de cómo pensar el marketing, no solamente como un conjunto para vender, o un conjunto de técnicas para vender, sino un conjunto de ideas o de modos de pensar que pueden ayudarnos un poco a entender nuestro contexto. El marketing ha evolucionado y ha tenido, hay varios autores que han hablado de esta evolución y muchos coinciden en lo que les voy a presentar en esta línea de tiempo. Aprovecho para decirles que esta presentación, esta plática que tengo, les voy a mandar una presentación que nos van a hacer favor de distribuir al que esté interesado, donde van a poder ver estos temas. Pero me gustaría mucho que se imaginaran esta línea de tiempo en 3 momentos. Muchos autores lo han mencionado, hablan de 3 momentos del marketing. Lo voy a platicar de manera muy rápida y se van a dar cuenta que el marketing ha cambiado y que tenemos que tomar decisiones con relación a de qué marketing involucrarnos. Es decir, el marketing, ya vimos anteriormente, es un concepto, tiene un principio constructivo, tiene algunas preguntas que detonan su relevancia como pensamiento, pero también ha tenido una evolución. El marketing, en este caso, la gran pregunta que nosotros tenemos que tomar en cuenta es ¿a qué marketing nos queda bien? ¿No? Es decir, ¿cuál es el marketing que podemos adoptar como promotores culturales? No. El primer marketing, que nosotros denominaríamos en este momento marketing clásico, se centraba en el producto. Es decir, era un marketing que estaba totalmente relacionado a la materialidad. No había más reflexión sobre esto. Es decir, había un producto que se tenía que vender y de alguna manera la ecuación que tenía que resolver la persona que estaba resolviendo este conflicto o paradoja mercadotécnica era cómo vender un producto en un determinado mercado. Entonces, el marketing clásico estaba centrado en producto y mercado, es decir, materialidad y territorio. Eso es lo que, a grandes rasgos, yo podría decir que era su objetivo. El producto era algo que se tenía que mover, que se tenía que vender, y el mercado era un territorio de lucha. El marketing, como muchas de las disciplinas, está basada en una lógica de guerra. Incluso la antropología también estaba basada en una lógica de guerra, de conquista, ¿no? Entonces hay que ver cómo esto también incorpora elementos de su contexto social en el que nace, como lo mencionaba mucho Blanca, este ecosistema que generó la idea de marketing, generan una lucha de territorio, una lucha de territorios, una lucha de quién tiene el mejor producto y quién lo puede vender de mejor manera. En esta lógica de centrarse en el producto y el mercado, había otro concepto adicional que tenía que ver con distribución, ¿no? Pero tomamos en cuenta que uno de los detonadores más importantes para este tipo de marketing era el producto. En este caso, identificaba oportunidades a partir de la lógica dada del contexto, pero también respetaba ciertas reglas, es decir, eran reglas que no formaba el marketero, pero que estaban dadas por el mismo territorio de lucha. Vamos a poner un ejemplo aquí. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de la mafia italiana. La mafia italiana, por muchos marketeros, lo mencionan como el mejor ejemplo de cómo el marketing empezaba a adaptarse a la sociedad en la que estaba, es decir, a su contexto. Entonces, finalmente el marketing respetaba ciertas reglas, se movía con reglas de territorio, pero donde tenía su campo de acción era en la construcción de la distribución, ¿no? Claro, claro. Su principal enfoque era la materialidad, como lo bien decimos, y su construcción de valor se relacionaba ni siquiera al consumidor. El consumidor en ese momento era alguien, y eso tiene mucho que ver con las teorías sociales que existían en ese momento, era alguien que era fácilmente manipulable. El consumidor era una persona que no sabía demasiado, que le teníamos que dar la información necesaria, no más ni menos, y iba a tomar ciertas decisiones de acuerdo a lo que había. Es decir, el consumidor tenía pocas opciones, poco conocimiento,
y tenía necesidad, ¿no? Como dijera Galeano, al bajo precio de la necesidad o el alto precio de la necesidad. En este caso, el mercado era un contexto que se daba de manera natural. Hasta ahí lo cierro. Creo que no quisiera hablar tampoco mucho del marketing clásico. Es el marketing clásico que incluso es el que nos da miedo, ¿no? Es el que nos daba miedo a todos los que escuchábamos el marketing como esta lógica de el manipular, ¿no? Te voy a convencer, te voy a decir cosas que no son para poder hacer que tú te lleves este producto. Bueno, esto estamos hablando desde el siglo antepasado y parte de del siglo pasado, donde de alguna manera, y lo menciono de manera muy abierta, la mafia italiana empezó a modificar todo esto en uno de los territorios de mercado más prominentes en ese momento, que era Estados Unidos. También hay que decirlo, el marketing nace en Estados Unidos y justamente nace en una reflexión sobre cómo se construyen oportunidades de venta. Vamos al marketing, que en este caso sería la siguiente evolución o el gran cambio que tuvo el marketing clásico, que muchos marketeros y muchos autores, y ahorita vamos a hablar un poco de esos autores, hablan sobre el tema del marketing 2.0. Estamos hablando a mediados de los años 50, empieza a tomar forma en los 60, 70 y empezamos a ver cómo empieza su explosión en los 80s y 90s. Esto mucho tiene que ver con el contexto social que había en ese momento. Este contexto era un contexto de expansión, de explosión demográfica, pero también de tribalización. Es decir, empezamos a ver el papel de la escuela de Chicago, donde empiezan a ver estos elementos, donde algunos sociólogos y antropólogos viendo cómo se empiezan a generar culturas modernas, cosa que Maffesoli en décadas posteriores llama tribus de consumo, ¿no? No propiamente eran tribus de consumo, pero de alguna manera se construían estas subculturas, también lo mencionaron en algún momento algunos antropólogos, sociólogos, o grupos sociales que se formaban en torno a ciertos consumos. Entonces estamos viendo cómo el consumo empieza a tener una relevancia que empieza a formar sociabilidad, o empieza a formar sociedades, o empieza a formar grupos sociales, o empieza a formar relaciones sociales. Todo esto de alguna manera relacionado a la Escuela de Chicago, que empieza a detectar cómo es que grupos juveniles empiezan a construir, por ejemplo, muy claro, con algunos grupos juveniles que empezaban a comprar vaselina para el pelo, empezaban a comprar jeans, un producto que estaba relacionado totalmente al tema del uso industrial, empieza a ser un producto que empieza a tener un carácter simbólico. Ojo, subrayo, un carácter simbólico. ¿Qué pasa con el marketing 2.0? Que se empieza a construir en esas décadas, 50, 60, pero se empieza a renombrar, como siempre, como los historiadores, se empieza a nombrar en décadas posteriores. Coca-Cola, vemos estos productos que empiezan a adquirir un carácter no solamente material como el marketing clásico, sino un carácter simbólico. Eso es lo que hemos hablado, de cómo el marketing empieza a cambiar su enfoque. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver el cambio de este marketing centrado en el consumidor, ojo, y las marcas. Y al hablar del consumidor nos concentramos un poco en el contexto del consumidor. Hasta ese momento, el marketero no pensaba en que el contexto del consumidor se le llamara cultura, o se le llamara sociedad, o se le llamara de alguna forma, se le determinaba acto de consumo o contexto de consumo. En el caso de las marcas, empieza a generarse un nuevo concepto con relación a la marca. La marca no es otra cosa más que el reflejo del consumidor en la empresa que construye, que fabrica los productos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el marketing, en este caso el 2.0, como le llaman ahora algunos especialistas, no es otra cosa más que la evolución de pasar del producto al consumidor y las marcas. Es decir, personalizar el producto y llevarlo a un contexto del que lo compra y a un contexto del que fabrica. Es decir, las empresas ya no se les llamaba empresas o fábricas, se les llamaban marcas. Y las marcas empezaban a tener un capital simbólico muy valioso, no solamente para ellos, sino esencialmente para el consumidor. Y aquí vamos a hablar de conceptos paralelos. Está el concepto de percepción, ¿no? A diferencia del concepto de
posicionamiento que se empezaba a bosquejar el marketing clásico, que era cómo posicionar tu producto, y era un concepto muy físico, ¿no? Posición. Estabas hablando de un tablero o de un mapa donde posicionas tu producto. En el caso específico del marketing 2.0 se hablaba ya de opinión pública, se hablaba más de percepción, y la gente empezaba a, como su contexto estaba cambiando, a modificar su relación con los productos. Ya no compraba solamente productos, compraba marcas. Y eso lo vamos a empezar a ver con la consolidación de empresas como Coca-Cola, Levi's, en el caso de jeans, marcas que empiezan a capitalizar, ojo, todo este peso simbólico que no se estaba generando solamente en un territorio llamado mercado, sino que lo estaba generando en relación con el consumidor, ¿no? Esta relación es lo que determina mucho la característica del marketing 2.0, ¿no? Es decir, ya se centra en el consumidor, se centra en la relación marca, ya no fábrica, sino marca y consumidor. Esta relación se alarga por mucho tiempo y se centra en las formas de consumir. Se centra mucho en el aspecto de cómo el producto le genera atributos humanos a las marcas que lo fabrican. Es decir, las marcas se convierten en mujer-hombre, que tienen cierta edad, que tienen cierto criterio, que tienen ciertos principios, se humanizan las fábricas, se humanizan a partir del consumo. Entonces, finalmente, las marcas se convierten en espejos de consumidor. Hablamos un poco de cómo es que Coca-Cola se convierte en uno de los principales coagulantes de la cultura norteamericana, o cómo marcas como Mercedes-Benz generan toda esta lógica de cambio en Alemania. Y bueno, podríamos hablar de muchos temas con relación a esto. Entonces, en este caso, el territorio se convierte en otra cosa. El territorio ya no es totalmente físico, aunque sigue siendo físico, sino el territorio es en la percepción y en el territorio de lo simbólico. Entonces, si hacemos un corte hasta este momento entre el marketing clásico y su evolución del marketing 2.0, pasamos de lo material a lo simbólico y pasamos del producto de lo material a lo inmaterial. Entonces, en este caso, se empiezan a ver los elementos muy interesantes que incluso la antropología ha estado pensando por mucho tiempo en sus dos grandes divisiones, que es lo material de la cultura, lo material de la cultura y lo inmaterial o lo simbólico de la cultura. Hay muchísima bibliografía sobre cómo el antropólogo o los antropólogos están pensando lo material y lo simbólico. Hasta este momento, los productos que sobrevivieron a esta primera evolución, a los dinosaurios que se adaptaron a este cambio, fueron los dinosaurios que se hicieron más, que adquirieron un aspecto simbólico de un aspecto material. Es decir, se convirtieron en servicio, además de ser un producto, ¿no? Esto lo vemos mucho en la evolución de cómo es que los autos se empezaron a vender de una manera sin precedentes, y cómo el producto se convierte en un servicio y por lo tanto ese producto se convierte en una marca. Lo que podría yo decir que la marca, cómo se construye la marca, es justamente este concepto de servicio. Es una relación a largo plazo con el consumidor. Bueno, todo esto nos llega hasta los principios de nuestro siglo, con el marketing 2.0, donde también su evolución más concreta es la experiencia, ¿no? Donde hay marcas en este momento que se centran totalmente en la experiencia. Uber no vende, no es un taxi que vende viajes. Uber vende la experiencia digital de poder pedir un taxi. Como pueden ver, muchos otros servicios que han capitalizado no solamente la idea del producto, sino la idea de la experiencia, ¿no? Y por eso nosotros, en este caso, podemos hablar de una diferencia total entre el marketing clásico y el marketing 2.0. Hasta este punto voy a hacer un corte. Si hay alguna duda, alguna pregunta sobre estos dos tipos de marketing, para pasar al tercer tipo de marketing. A ver. ¿Sí hay alguna duda por ahí? Sí, creo que hay alguna Sí. pregunta Hay por varias acá. preguntas. A ver. Hay bastantes saludos desde Pachuca, Hidalgo, Muchas San gracias. Miguel de Allende, desde Oaxaca, Morelia, Michoacán, Guadalajara, Jalisco, Honduras, Zacatecas, El Salvador, Ocoyoacac,
Ocoyoacac, perdón, Ixtapas y Guatanejo, Cali, Colombia. Y pues bueno, muchas personas están platicando y conversando en el chat para que más tarde José va a revisar también algunas de las conversaciones que se han hecho ahí. Con mucho gusto. Saludos también de Cici Montilla, de José Antonio MacGregor, de Pepe Neri, de Lili Urbieta y muchos otros nombres que aparecen en el chat. Las preguntas ahora ya se las hago porque luego las pierdo entre las conversaciones. Ya les digo, Ok, son varias. La primera pregunta es de Cici Montilla. Los avances tecnológicos han modificado nuestros hábitos de consumo, sin duda. ¿Cómo acercarnos a esto para definir estrategias de promoción de los productos culturales? Muy bien, justamente, y entra perfecto y marcha muy bien con la parte de la explicación de Marketing 2.0. Una de las grandes diferencias entre el marketing clásico y el marketing 2.0 fue que el marketing de la segunda generación genera, su músculo más importante es la investigación. Es decir, toda su toma de decisiones y su desarrollo de estrategias, incluso diseño de necesidades y diseño de productos, tiene que ver con un músculo de una cultura de investigación, de la que vamos a hablar más adelante, muy potente. Es decir, en el marketing 2.0, estamos hablando a partir de los 80s, 90s, se desarrolla una sed, una voracidad de conocer al consumidor. Esto generó, por ejemplo, y les pongo un ejemplo muy típico en México. Decir que Coca-Cola tiene más información sobre los hábitos alimenticios en México que el mismo IMSS, la misma Secretaría de Salud en México. Desde 1950, Coca-Cola ha llevado a cabo una encuesta nacional sobre hábitos alimenticios que se ha transformado en una de las encuestas, por un lado, y uno de los estudios cualitativos más profundos que hay en el mundo. México es uno de los objetivos de este estudio. México es uno de los laboratorios de Coca-Cola. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente yo diría que el marketing 2.0 lo que determina su cambio es su sed de conocimiento sobre el consumidor, ¿no? Es decir, generar información nueva. Generación de información que no había, que tenías que construir. Con relación a la pregunta que me hacía Cici, muy relacionada a esto, es que se desarrolla una cultura de investigación casi religiosa. Y por casi religiosa digo que Coca-Cola, no hay un año en el que no lleve a cabo al menos 27 o 28 estudios a profundidad sobre la cultura alimenticia en México desde hace 50 años. Esto con muchas otras empresas que se dedican a conocer a su público, a su consumidor, a su votante, a su aliado, ¿no? ¿Cómo pasar o cómo generar en medio de esta situación mejores productos, mejores oportunidades, conociendo más nuestros públicos, determinando cómo es el tamaño de esos públicos, sabiendo exactamente a quién estamos apelando, a quién vamos a comunicar, a quién le vamos a decir las cosas, cómo son sus hábitos de consumo sobre productos culturales. Y mucho tiene que ver esto con lo que se hizo en FOSIP en los 80s, ¿no? En la Universidad de Colima. Lo primero que tuvieron que hacer ellos fue un mapa para determinar las ofertas culturales en México. Uno de los grandes hallazgos de esto fue que, por ejemplo, en México, solamente en el sur de la ciudad, se concentraba más oferta cultural que en cualquier estado, estoy hablando estado, de menos de 5 millones del país. Y no así decirlo a lo largo de América Latina. La concentración de oferta cultural y obviamente de la construcción y formación de públicos culturales estaban en mucho concentradas en una zona de una ciudad, de un país. ¿Y qué pasa con el resto, ¿no? Eso fue uno de los grandes hallazgos del FOSIP. Y ese es el tipo de información que nosotros tendríamos que estar construyendo, ¿no? En esta parte, si es que nosotros nos quedamos con el marketing 2.0. Habrá que decir, les estoy presentando esta evolución porque en el caso del marketing, el marketing no es que abandone lo aprendido, que eso es una de las grandes cosas también del aprendizaje, del pensamiento o del modo mental del marketero,
sino que va acumulando pensamiento. Esa es una de las cosas también importantes en este caso, a manera de respuesta para Sisi. Genero información, pero también la sistematizo y empiezo a compartirla. Es decir, genero una masa crítica de conocimiento. Una de las cosas más interesantes que yo he mencionado a lo largo de todo este tiempo es cómo se van estableciendo convenciones, y yo por eso hablo mucho de las convenciones, porque las convenciones determinan mucho un territorio de lucha o un territorio de acción, ¿no? Hay muchas convenciones. Yo diría que los conceptos más importantes de marketing son convenciones de las mismas marcas que van estableciendo su aprendizaje. Yo les diría que curiosamente el marketing ha sido determinado por las marcas, no por los consumidores y ni siquiera por los que están pensando el mercado. Lo modifican las empresas, ¿no? Yo en este caso siempre he dicho que Coca-Cola sigue haciendo unas preguntas que a mí me siguen impresionando, ¿no? Es decir, ya no están vendiendo, ya no les preocupa vender Coca-Cola, les preocupa contestar preguntas que no han terminado de contestar. Ellos tienen un coloquio interno, y estoy platicando un poco sobre esta internalidad de una empresa, que es básicamente convocar a distintos grupos de marketing a lo largo de todo el mundo, con distintas culturas, con distintos lenguajes, para resolver preguntas que no se han respuesto. Es decir, ellos tienen un coloquio de las preguntas que no han podido contestar cada año y se rotan a nivel global. Coca-Cola es una de las empresas que tiene su propia agencia de investigación, aunque contrata agencias de investigación. La información es un activo más o igual de importante que el capital económico. O sea, es capital de conocimiento. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo podría decir en este caso es que el marketing 2.0, si ha llevado una evolución, es que se basa en la generación de información nueva, información dirigida y con un sentido que les permita tomar decisiones concretas. Yo siempre he dicho, una marca que se digne de ser una buena marca no da un paso sin una investigación adecuada. Y eso es una de las cosas que nos terminaría construyendo como una nueva generación de promotores o gestores culturales, basados en una cultura de investigación exhaustiva, profunda, muy voraz, ¿no? La investigación es lo más importante porque nos permite conocer, preguntar preguntas, valga la redundancia, que nadie está haciendo. O sea, nosotros tenemos que estar preguntando preguntas sobre la cultura, sobre el consumo cultural, sobre el consumo, sobre la alternatividad de productos y de mercados culturales, la pertinencia y la relevancia de nuestro discurso, la relevancia y la pertinencia de las generaciones con relación a la forma en que empaquetamos los productos culturales, etcétera, ¿no? Yo podría hacer una lista interminable de la cual yo me doy cuenta que las empresas han desarrollado este músculo, ¿no? De poder preguntar. Yo estoy sorprendido y lo digo abiertamente en foros académicos, el tipo de preguntas que están haciendo las marcas, ¿no? Y el tipo de herramientas que están utilizando para conocerlas, ¿no? Hoy por hoy, la moda, digamos, de técnica de investigación es la autoetnografía. Ya no gastan en hacer encuestas, ya no gastan en mandar encuestadores, ya no gastan en hacer sesiones de grupo, focus group, entrevistas. Ya hoy el mismo consumidor está generando información gratuita, ¿no? Hoy mismo, si tú le das un teléfono a un consumidor y le dices yo te pongo saldo, ellos te mandan un inventario de lo que consumen todos los días, ¿no? Ese es el tipo de técnicas que están utilizando hoy por hoy empresas de gran consumo como Coca-Cola, Nestlé, Bimbo, etcétera, ¿no? Son empresas que están, por un lado, entrando a lo más profundo, están entrando hasta la cocina, ¿no? de nuestras gentes, porque están utilizando técnicas de investigación como la etnografía, la autoetnografía, y también un poco potencializados por el tema digital, ¿no? Yo lo comentábamos también previamente, hoy por hoy yo no podría decir que nadie de nosotros no haya dado información gratuita a las marcas. Todos hemos sido sujetos de investigación de alguna marca. Entonces, la respuesta, y perdón por alargarme mucho en este caso, y bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema, es
cómo incorporar este aprendizaje del marketing clásico al marketing 2.0, cómo puede servir al gestor y al promotor cultural este aprendizaje, ¿no? Y uno de los grandes temas aquí es justamente cómo usamos la información. Primero, saber si realmente nos interesa generar información, si conocemos a los públicos y a los consumidores culturales, si conocemos los mercados, ¿no? Hablando un poco del marketing clásico, si conocemos la experiencia que hemos estado construyendo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en un último evento que fui de OCESA, que obviamente es una industria cultural en México, fuimos sujetos de una encuesta preguntándonos cómo fue nuestra experiencia desde que compramos los boletos, desde que conseguimos dónde encontramos la información, qué tal nos parecieron las bebidas, qué tal nos parecieron los asientos. Imagínense ese tipo de información, qué valiosa sería para una persona que organiza un evento, una feria, un coloquio, un festival. Simplemente nosotros generamos, pero no sistematizamos el aprendizaje. Y es una de las cosas que yo noté mucho a la hora de dialogar con algunos promotores y gestores, es cómo mejoras tu producto, cómo mejoras el producto o el proyecto cultural que hiciste hace 10 años y que hoy se lo quieres vender a la iniciativa privada, cuando ellos tienen este aprendizaje que les ha llevado 30 o 40 años, ¿no? Evidentemente estamos hablando de lenguajes completamente distintos, ¿no? Estamos hablando de personas que piensan que hacer el mismo proyecto cultural de la misma forma es algo que puede funcionar a personas que están entendiendo o que tienen esta sensibilidad a la evolución, ¿no? No, con esto estoy dándole el valor ético y moral a las marcas, ¿no? Pero sí le estoy dando esta sensibilidad al cambio, a la mejora, y que si en el año pasado metiste caso Maco, por ejemplo, Maco en México, lo hablamos un poco con el director de Heartbeats en España, que tuvo la oportunidad de darse la vuelta por acá, él decía, bueno, es que ahora sí estoy viendo cómo es que le están metiendo ganas al tema de Maco y están involucrando cosas que están generando más audiencia, más públicos, aunque no necesariamente estén vendiendo, pero están generando esta sensación de cambio. Y ojo, el consumidor, el público, la persona que va a nuestros eventos, que va a dar un poco de dinero para sentir esta experiencia, es un consumidor evolucionado. Y es un consumidor que ha acompañado esta evolución de marketing. No solamente la ha acompañado, la ha generado, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, para poder hablar de proyectos relevantes, pertinentes, sustentables, que generen conversaciones, que generen contenidos, tenemos que entender cuál es el consumidor al que vamos a llegar, ¿no? Y tenemos que tener información profunda, información no que encontremos en internet, sino información que nosotros estamos construyendo una línea crítica y con un objetivo concreto. Esa es la cultura de la investigación a la que me gustaría remitirme también más adelante. Voy al marketing 3.0 o no sé si hay otra pregunta. Sí, mira, tenemos varias preguntas ya. Okay. Pero sí me gustaría que nos fuéramos al marketing 3.0 para perfecto. Que redondeáramos todo esto y entonces yo creo que por ahí en el marketing vas tú a resolver a dar respuesta a algunas de las preguntas. Vámonos a eso y luego ya llegamos al tema de las preguntas. Justamente la intervención de Sisi, que me parece muy oportuna. ¿Cuáles son los elementos que hacen que cambie el marketing? Obviamente el contexto social. El consumidor se vuelve en este momento, en el 2.0, a diferencia del 1 o del clásico, un consumidor activo, un consumidor que sabe más, que tiene más experiencia, y no solamente que sabe, sino que acumula, y que acumula experiencia con relación a las marcas, que acumula experiencia, que adquiere sentidos de comparación, que tiene rutas distintas. Sin embargo, y entendamos que el marketing 2.0 no nace en un contexto digital, en el que el consumidor tiene más información, sino que a partir de la información disponible el consumidor genera sus propias rutas, ¿no? Entonces hablamos un poco de la percepción en el marketing 2.0 porque el consumidor empieza a adquirir una visión más general sobre el mercado,
sobre el producto, sobre la marca, sobre todos los elementos que se empiezan a involucrar. En el caso concreto de los investigadores que se dedican a generar información a las empresas, nosotros aquí detectamos que el enfoque que tiene la marca es un enfoque que ellos mismos llaman engagement, ¿no? O relacionarme con mi consumidor, ¿no? Ya buscan tienen esta necesidad no solamente de verlo como un comprador, sino verlo como una persona. Y bueno, obviamente esto con su costo, ¿no? Con su costo institucional, empresarial, ¿no? El marketing 3.0, y este es el que vamos a hablar como el que está reinando en este momento, nace con la explosión de visión, empezaron a hablar de cómo lo digital le quita el factor físico al territorio de mercado y lo lleva a un elemento global o local, como se llamaría después. Y citar a varios antropólogos, a varios sociólogos en sus papers institucionales, a mí simplemente me voló la cabeza, ¿no? Y no solamente a mí, sino muchos científicos sociales que fueron convocados por Coca-Cola para pensar ciertos temas específicos, ¿no? Esto dice mucho de lo que en el caso del marketing 3.0 representa como un modo mental de poder entender el mercado y el consumo, ¿no? Al hablar de un acto social, hablar del acto de consumo como un acto social total, empezamos a ver cómo se relaciona el consumo en cada categoría del ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, el marketing 3.0 se basa ya no tanto en un territorio delimitado físicamente, sino un territorio expandido, en este caso global, y donde las lógicas, a diferencia de los marketing clásico, el marketing 2.0, es un marketing que toma en cuenta el contexto cultural. Ojo, las marcas empiezan a involucrar dentro de sus parámetros de estudio, de sus parámetros de estrategia, el concepto de cultura. Aquí voy a poner un caso muy concreto y nace también con un concepto que se llama código cultural, que se hizo muy popular entre los marketeros en principios de los 2000, en tres casos particulares. Uno fue el caso de Jeep en Estados Unidos, cuando quisieron reintroducirlo a la venta y se dieron cuenta que ya no existía mercado para un todoterreno con las características de un Jeep. Voy a hablar con ese punto. Segundo caso, más contemporáneo, el tema de Nespresso, la marca esta que se dedica a hacer, digamos, máquinas de café en casa, es decir, llevar la experiencia del café expreso al contexto del hogar, como lo hizo Beta y VHS cuando quieren llevar el cine a las casas. Y el tercero, que tiene que ver con particularmente el regreso de Puma a la venta en un consumo global, ¿no? El primero es muy sencillo, se dieron cuenta que había un elemento cultural para poder regresar a un producto como un Jeep, a una cultura norteamericana donde el coupé seguía teniendo, o el deportivo, el muscle car seguía teniendo cierto peso en la cultura norteamericana. Lo que hicieron los mercadólogos fue hacer un estudio de mercado profundo con arquetipos, basado un poco en Jung, sobre qué representaba el auto, ¿no? Y qué representaba en términos simbólicos el auto para el consumidor, dándose cuenta de que pues no iba a cambiar mucho, pero los próximos consumidores iban a ser las amas de casa. Y las amas de casa necesitaban seguridad y necesitaban literalmente estar blindadas, ¿no? Lo que sucedió aquí fue que cambió totalmente el discurso Jeep, y lo que tuvo que hacer fue vender la idea de lo que hoy conocemos como la SUV, ¿no? Un auto en una ciudad, literalmente blindado. Es decir, vendió la idea de que tenías que comprar un vehículo todoterreno, con la idea casi militar, un poco más arriba de los demás autos y con la sensación de estar sumamente protegida. Este estudio llevó a la conclusión de que había que referirse a la mujer para venderle Jeep y había que venderle
conceptos que estaba buscando el consumidor, en este caso, el nuevo consumidor que ellos estaban detectando para el nuevo tipo de producto. Bueno, no está de más decirles que a partir de esa introducción de este nuevo modelo, el vehículo más vendido a nivel mundial, hoy por hoy, es una SUV, es una camioneta. O sea, no hay una marca de autos que no tenga en su repertorio de productos un producto todoterreno, aunque no sea todoterreno, tenga la sensación de que es todoterreno, y nació la categoría de SUV a partir de una reintroducción de un modelo que se había dejado de vender en los 90. ¿No? Segundo caso, Nespresso. Nespresso tuvo una de las estrategias más ambiciosas en los 2000 para tocar todos los territorios de mercado para vender café, incluyendo Japón. Japón, uno de los países con menos cultura cafetera en el mundo, ¿no? Aquí el gran problema fue que no podían entrar a competir como una bebida ritual, que es como se vendía en el resto del mundo occidental, con una bebida ritual llamada té o matcha. Lo que hicieron fue un estudio antropológico para poder entender cómo recodificar el concepto de un producto que de entrada tenía la lucha perdida con el té. Literalmente le tuvieron que cambiar, no solamente cambiar, sino agregar uno de los conceptos que hoy por hoy entendemos con el café, que es el tema de una bebida energética, y se lo vendieron, literalmente vendieron un producto que no necesitaba una cultura como Japón, de una manera magistral, siendo en este momento el 7º país de mayor consumo de café a través de las cápsulas de Nespresso. Y con estos casos podemos entender cómo es que la información empieza a tener, y el contexto cultural empieza a tener un impacto relevante, ¿no? En este caso, el marketing 3.0, y cerrando un poco la definición, nace con la idea de la globalización, pero también, y ojo con esto, y retomo un poco también lo que decía Sisi, por eso no podemos pensar que todo va a ser digital y que tenemos que entrarle a lo digital de una manera total, ¿no? Yo siempre llamo al marketing 3.0 al marketing de la proporción, de la buena dimensión, de la dimensión cultural y no del exceso, sino de las decisiones asertivas. El marketing 3.0 deja de lado el tema de que lo digital es un micrófono abierto al que todos tenemos que pasar a hablar, ¿no? Lo digital en este momento, y desde el punto de vista de empresas y marcas que han hecho grandes campañas y grandes proyectos, ha sido saber a quién, cómo y de qué manera empaquetar mis productos, ¿no? Es decir, no se trata de venderle a todo el mundo, se trata de venderle a los distintos grupos sociales que están en torno a mi producto o a mis mercados. Hoy por hoy estábamos hablando, y esto es una de las modas que tiene de manera muy superficial el marketing 3.0, hablar de las generaciones, ¿no? El concepto de millennials y centennials y generación X desde mi punto de vista es la versión más light de uno de los proyectos más interesantes que han hecho marcas como 3M o marcas como Puma, que ahorita voy a hablar un poco de Puma, Adidas, Nike, etcétera. Cuando empiezan a estudiar ellos desde el punto de vista del concepto de moda, se empiezan a dar cuenta que hay generaciones que tienen mayor o menor disposición. Pero justamente hoy, en este momento, con el marketing 3.0, regresamos al concepto de tribu, de Maffesoli. Lo que pasa con la expansión digital es que pareciera que todos estamos iguales, lo cual no es cierto, y también el miedo a la globalización, que decían que todo era uniforme. Hoy por hoy, lo que estamos viendo con el marketing 3.0 es que somos tribus que se forman y se configuran, se desconfiguran de manera casi amazónica. Es decir, hay culturas que nacen y mueren el mismo día. Hay grupos sociales que nacen hoy, consumen, generan, producen contenido y en 2 semanas ya no existen.
A ese nivel de profundidad está el marketing 3.0. Ya no estamos hablando de segmentos como antes, o niveles socioeconómicos como hablaba marketing clásico, nivel clase media, clase alta, clase baja, que es una de las grandes herencias del marketing clásico. El marketing 3.0 está hablando de tribus, y de tribus que hoy por hoy juntan al papá, al abuelo y al nieto oyendo a los Beatles a través de una plataforma como Guitar Hero, ¿no? O que hoy por hoy pueden estar hablando de tú a tú películas como Alien, que tiene una generación generación boom, generación X y millennials, y están hablando en torno a eso. Lo que hoy estamos viendo son cómo se construyen esas culturas espontáneas, ¿no? Y cómo las marcas están resolviendo entrar y salir igual, de la misma forma. Ya no están haciendo un marketing que se queda, sino es un marketing que flota en torno al consumidor, porque el consumidor se está moviendo. El consumidor en el marketing 3.0 es un consumidor mucho más informado, es un consumidor que no es un consumidor, sino que es un prosumer, como le llaman los norteamericanos, que es un productor y un consumidor al mismo tiempo. Es un productor que en este momento está generando contenido y al mismo tiempo lo cataliza a partir de eso busca. Hay un caso concreto, y ahorita voy a hablar de Puma para cerrar este tema. Hay un youtuber que se llama Matt Hunter, ¿no? Es un youtuber que nace promoviendo una cultura de coleccionismo en México y que en este momento se convierte en uno de los grupos más grandes, que literalmente está constituyendo ya un movimiento muy fuerte con relación a nuevas ferias de consumo de juguete en adultos, ojo, lo que nosotros denominamos el mercado de nostalgia, que no es otra cosa más que el mercado transgeneracional, el mercado en el que nos junta al abuelo, al papá, al nieto y la siguiente generación. Entonces, si se fijan, ya no estamos hablando de generaciones en este momento, estamos hablando de tribus que se construyen en coyunturas alternativas y oportunidades como las que se están dando en este momento. Las marcas en este momento están dándose cuenta que justamente donde se abren esas coyunturas, que pueden ser a partir de un tema o a partir de un contenido, a partir de una noticia, de un fake news, a partir de un producto, a partir de cualquier otra situación que se esté circulando en la red, se construyen muchas comunidades y se construyen lo que nosotros llamamos tribus digitales que se convierten o no siempre, en consumidores activos, ¿no? Y eso es lo que hoy por hoy estamos hablando del consumo autogestivo, ¿no? Movimientos muy interesantes en los que el consumidor está regresando a una lógica de consumo completamente distinta. ¿Por qué hablamos que el marketing 3.0 es uno de los sacos que más nos puede quedar al promotor y el gestor cultural? Y es precisamente porque es la síntesis de todo el aprendizaje del marketing clásico, del marketing 2.0, y la posibilidad de que podemos entrar en una construcción de marketing de manera muy, muy horizontal. ¿A qué me refiero con esto? El youtuber es la figura mediática más común de cómo una persona común y corriente se puede convertir en una marca. Yo con esto no estoy diciendo que el promotor o el gestor cultural se convierta en un youtuber. Esa no es la intención. La intención es entender cuál es el principio o cuáles son los principios constructivos que hasta este momento el marketing 3.0 ha generado y lo está apropiando, o sea, lo está apropiando de una manera muy, muy particular el consumidor común. Es decir, hoy por hoy el consumidor se está convirtiendo en marca. Quiero terminar con esto. Ya hablamos un poco de los 3 tipos de marketing para hablarles me voy a saltar un poco, lo demás lo van a ver ya en la presentación, ya para ir terminando, porque me gustaría mucho ver si hay algunas preguntas. Me tocó realizar un estudio para no puedo dar mucha información porque es confidencial, para una de las instituciones académicas más importantes, privada, en México, en cuanto al desarrollo o la mentalidad de los nuevos emprendedores o de los nuevos milagros, como le llaman ellos, unicornios, ¿no? Todas estas empresas que nacieron de la nada, ¿no? Y nacieron con principios que parecían muy caóticos y muy desdibujados. O sea, ya a la hora de analizar cómo es que un Facebook se convierte en Facebook o cómo un
Amazon se convierte en Amazon o un Netflix se convierte en Netflix. Lo que fue este estudio a nivel, digamos, global y que se hizo su versión en México fue determinar cuáles son los principios o las formas de pensar de esta nueva generación de emprendedores o de unicornios, como le llaman, ¿no? Son casos de éxito, son los famosos startups que explotaron. Voy a hablar y voy a enlistar de manera muy, muy puntual cada una de estas características que tienen o el pensamiento de estos nuevos empresarios, y me gustaría que empezáramos a partir de esto a pensar qué de esto nos puede servir como promotores o gestores culturales. Estas características son características que incluso yo en algún momento al dialogar con promotores alcancé a identificar, ¿no? Entonces me gustaría leerlas y al final cerramos con este tema, ¿no? Estos son los principios que yo le llamo los principios del pensamiento unicornio, que son el pensamiento de los nuevos emprendedores, un poco resumiendo todo lo que vimos de la evolución del marketing, ¿no? El primero es identifica oportunidades. ¿Cómo? Resulta que este tipo de emprendedores tienen más tiempo, o sea, tienen un uso sofisticado del tiempo libre y tienen un uso muy proactivo con relación a su entretenimiento. El entretenimiento en este momento, y si ustedes lo pueden ver, y lo platicábamos también, hoy por hoy cualquiera de nosotros ha generado más huella digital o más información sobre nuestros gustos y nuestras características como consumidores a partir de todo lo que hacemos en Facebook, ¿no? Es decir, hay algoritmos que nos han estado ordeñando información personal en cada clic que ustedes dan en Internet. Los jóvenes que hemos detectado con estas características son personas que saben y tienen, no solamente es entretenimiento, para ellos es exploración, es identificar oportunidades literalmente a partir de sus redes sociales, pero también a partir de todo lo que ven en Internet. Entonces, una de las cosas que yo aquí menciono y cómo lo convertiríamos en una práctica para el promotor cultural es, sí, tienen que meterse a Internet, tienen que meterse a grupos, tienen que identificar oportunidades donde no las hay, generar conversaciones, que eso es otra de las características que tienen estos jóvenes. No tienen miedo de apelar y de relacionarse con personas incluso que no hablan su propio idioma, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que me interesa mucho dejar muy claro es que identifican oportunidades a partir del intercambio y del diálogo, cosa que contrapone mucho la idea de que los millennials no tienen una vida social. La tienen en línea y han desarrollado estrategias muy particulares de cómo relacionarse incluso con gente que no tiene su propia cultura ni su propio idioma. En este estudio que hicimos a nivel cualitativo y cuantitativo, nos hablaban de redes como LinkedIn o redes como Instagram, que les permitían no solamente compartir ciertos hobbies o intereses, sino que los mismos jóvenes o los mismos empresarios empezaron a detectar oportunidades con relación a sus hobbies, a sus pasiones. O sea, ellos básicamente su punto de partida era, a mí me gustan los pasteles de unicornio, de chocolate, y voy a ver a quién en cualquier parte del mundo le interesa lo mismo. Generaban negocios a partir de eso. Entonces, identificar oportunidades no es un acto de sentarme y ver pasar la vida, sino ir al territorio donde están pasando esas oportunidades, donde se están generando las conversaciones y estar ahí. Una de las agencias en las que tuve la oportunidad de trabajar es una agencia inglesa cuya base está en China, y una de las promesas que tenía esta empresa, fíjense, la promesa de marca que tenían ellos era: nosotros vamos a encontrar a la persona correcta con la que tienes que platicar. Punto. O sea, nosotros vamos a generar conversaciones. Esta agencia se hizo millonaria a nivel global, básicamente por ofrecer encuentros con las personas que tú necesitabas. Es decir, un poco apelando el tema de los 6 puntos para llegar a estos, puedes llegar a cualquier persona con 6 contactos. Ellos decían, tú no necesitas entrevistar a miles de consumidores, necesitas entrevistar al consumidor, el clave, a la persona clave que te va a dar mucha información. Entonces, yo lo que sugiero
un poco a partir de este tema es identificar oportunidades a partir de las conversaciones que generas de manera digital o análoga. Eso es una de las grandes ventajas que tenemos los que no somos totalmente digitales. Segundo, un principio autorreflexivo. ¿Qué tiene que ver este principio autorreflexivo? A mí me sorprendía que las marcas fueran tan autocríticas. Siempre que lanzan un estudio, siempre lanzan una pregunta interna que es, ¿qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿Y cómo lo voy a hacer? Este tipo de principio autorreflexivo es algo que cualquier youtuber de alguna manera hace cuando vacía su concepto de canal, es decir, su producto. Cuando alguien tiene un principio autorreflexivo, lo que hace es básicamente pensar, empatar lo que puede ofrecer con el mercado en donde lo va a ofrecer o a la persona que se lo va a ofrecer. El principio autorreflexivo puede mutar en un principio de realidad, eso es necesario. Básicamente, uno pensaría que las marcas son totalmente irreales, pero siempre tienen una fase de su proceso de creación en donde son sumamente autocríticos y donde empata la oportunidad con la posibilidad. Eso es uno de los principios básicos para este tema. ¿Cómo es que te puedes convertir en tu propia marca, ¿no? A partir de la oportunidad y la posibilidad. ¿Puedo ofrecer lo que se necesita? Sí. Tercero, desarrolla una cultura de la oportunidad, no de oportunismo, ojo, que también lo hay, ¿no? El desarrollo de una cultura de oportunidad, en este caso, que es una de las cosas que ellos mismos decían, era probar. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de este segmento, porque entrevistamos personas que tenían universitarios, literalmente, que estaban ya en proyectos de startups, o sea, proyectos de generación de un producto y que lo iban a salir vendiendo en cuanto se graduaran. Estamos hablando de una de las instituciones más, ¿qué podríamos decir? Más panista que hay en el planeta, ¿no? Y con una lógica muy economista, ¿no? En este caso, la parte del desarrollo de una cultura de oportunidad me pareció muy interesante cómo es que la construían, ¿no? Perfecto, ¿ya estamos? Ahora sí, ya. Nos quedamos en esta parte de desarrollar una cultura de oportunidad que básicamente tenía que ver con esta lógica de intentarlo siempre. Una de las cosas que nos mencionaban este segmento, que eran, como les decía, universitarios, y hablamos hasta personas que tenían 35 a 37 años, que tenían ya empresas funcionando, que tenían productos que habían logrado colocarse y habían tenido, incluso ante cualquier inconveniente, lo habían logrado, ¿no? Cuarto sería incorporar una cultura de información. Hablábamos un poco anteriormente de que esta cultura de información tiene que ver cómo construir a partir de lo que tenemos a la mano datos que nos permitan delimitar nuestro mercado, saber a quién nos vamos a referir, saber quién es nuestro consumidor. Y esta parte de incorporar cultura de información tiene mucho que ver con la información disponible. Hoy por hoy, más que cualquier otro tiempo, la información abunda. De hecho, me llama mucho la atención lo que decía Humberto Eco, que a él le parecía que nos estamos regresando a una edad media o un oscurantismo vía la sobreinformación. Creo que hoy lo que más hay es información. Y en esta cultura de la información no solamente hay que tomar la información de manera muy abierta, sino que hay que tener criterios para seleccionar las fuentes a las que nos estamos acercando. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención en los grupos más jóvenes, sobre todo en universitarios, era que tenían muy claro qué tipo de información identificar. Por ejemplo, muchos de ellos construyeron su oferta o su producto o su servicio basándose un poco en la información disponible en INEGI, cosa que en este momento es totalmente gratuita. O información incluso que podían encontrar en sus propias redes sociales, que es información que hoy por hoy es gratuita para cualquiera de nosotros que tenga una red social activa. Entonces, incorporar una cultura de información implica tener no solamente una búsqueda bien trazada sobre el tipo de información que necesitamos, sino saber bien dónde está esa información, saber qué fuentes estamos consultando y saber sistematizarla. Ese es, digamos, lo que yo denomino como cultura de información y de alguna manera lo que nos bosquejaron las personas que entrevistamos.
todo esto es de alguna manera gratuito porque en este momento el mismo Google está dando información gratuita siempre y cuando se puedan dar un tiempo para picar y saber, por ejemplo, si su página, su blog o su foro, cuántas personas lo están checando, de dónde lo están checando, qué tipo de personas son, qué tipo de preguntas están solicitando, qué tipo de persona es la que les está siguiendo de alguna manera. Todo esto, obviamente, se transforma y en la medida en que ustedes se convierten un poco más activos en las redes sociales, la misma red social les da información gratuita, ¿no? Esta cultura de información puede evolucionar en una cultura de investigación. Es decir, la cultura de información es esta lógica y relación con la información ya disponible que yo no estoy generando. Pero en algún momento, y una de las grandes ventajas que tiene el tener una buena cultura de información es que se generan preguntas más sofisticadas y más puntuales, ¿no? Y aquí voy a tomar el ejemplo de alguien que, por ejemplo, se esté dedicando muy concretamente, que tengo el caso aquí a la mano, sobre el tema de los lauderos en Michoacán. Los lauderos de Michoacán tienen ya en este momento una red que les permite captar interesados o entusiastas de la laudería mexicana a través de sus redes sociales. Ellos empiezan a darse cuenta de que su producto tiene más peso fuera del país que incluso no solamente en el estado, sino en todo el país, ¿no? Ellos empiezan a generar una captación de posibles consumidores a partir de Facebook, ¿no? Lo cual los lleva a generar información muy particular del tipo de guitarra que está buscando el interesado y en qué parte de la geográfica está ubicado. Esto los lleva, obviamente, a empezar a establecer relaciones con algunas empresas que se dedican al envío, etcétera, etcétera, y empieza a tener una modificación este mercado, ¿no? Estamos hablando de algo muy artesanal que de alguna manera permanecía muy local, ¿no? En algún momento dado ellos empiezan a necesitar información mucho más sofisticada y empiezan a hacer preguntas más importantes, más puntuales sobre el tipo de consumidor que los está buscando. Y empiezan a buscar información y se ven en la necesidad de generar información específica sobre su mercado. Esta cultura de información evoluciona en una cultura de investigación, es decir, genera información que no hay, que no existe y que necesito para poder establecer estrategias de mi mercado y de mi producto, ¿no? Esto es muy interesante en el caso de la promoción cultural porque hoy por hoy no tenemos datos concretos sobre el consumo cultural en México. Tenemos datos cruzados con relación a nivel estadístico, pero no tenemos información cualitativa sobre el término de qué está buscando en este momento el consumidor cultural. La persona que en este momento, y el consumidor cultural, hablo incluso del productor cultural, porque todos somos consumidores culturales, ¿no? Entonces, de alguna manera, no tenemos esta radiografía del consumidor cultural en México. No tenemos un mapeo actualizado que nos permita entender cómo están establecidas las lógicas de mercado, pero también cómo se están estableciendo las lógicas paralelas y alternativas de mercado cultural que hoy por hoy van a tener un papel más importante. Hablemos un poco de la crisis en España, ¿no? Cuando está la crisis en España hace algunos años, todo el mercado cultural se modificó precisamente porque la oferta cultural estaba muy relacionado a la oferta física, al espacio público, que se convierte en un espacio comercial. Cuando se modifica esta crisis modifica un poco el consumo, estamos hablando de que se genera una cultura, que es la siguiente parte, una cultura de colaboratividad, ¿no? Hablaba Sisi mucho sobre esta cultura que de alguna manera hoy por hoy la tenemos, digamos que en nuestro ADN de promotores y gestores culturales, pero todavía no la llevamos a cabo, que es esta lógica de cómo tenemos que desarrollar forzosamente en esta lógica de pandemia, en esta lógica de crisis, una cultura de colaboratividad, una cultura de establecer relaciones que tienen que tener un enfoque y una salida de gestión, ¿no? Y una salida que sea, como piensan estas personas, de ganar, ¿no? Toda esta parte surge a partir de la lógica de tener de no tener información constante de cómo estaban desarrollando, cómo se estaban administrando y cómo estaban dispuestos
los centros culturales que permitían la visibilidad del producto o de la experiencia cultural, ¿no? Estas tres partes están completamente conectadas: cultura de oportunidad, cultura de información y cultura de investigación, que son, no es otra cosa más que el uso de la información para tomar decisiones, para afinar nuestros productos, para rediseñar nuestras estrategias y sobre todo para adecuar y adaptar nuestros esfuerzos de manera más asertiva. Ojo, no todo es comunicación digital, no todo es publicidad. Tenemos que jugar un poco con lo que nosotros le llamamos o le promovemos siempre a las marcas, que es esta estrategia de ocultar lo que somos, ¿no? Hablaban en una plática anterior sobre el caso del Circo del Sol, que me parece muy interesante, cómo es que justamente a 2 semanas de haber puesto en línea una compilación de sus mejores presentaciones, empiezan a correr a la gente. Es decir, no representó una medida que fuera estratégicamente sustentable y no permitió que esto mantuviera un poco el tema de la integridad de la plantilla del Circo del Sol. Y remito un poco lo que decía Chul Han en uno de sus libros con relación a lo bello, ¿no? En el mercado de la cultura nosotros trabajamos con lo oculto y lo que se puede mostrar. Si nosotros trabajamos solamente en el tema del mostrar, estaríamos en la parte de la pornografía, donde no hay este tema de saber qué ocultar para poder incitar a una experiencia del producto o del servicio cultural. Nosotros trabajamos mucho, o se trabaja mucho en la construcción de qué es lo que tienes que mostrar y qué es lo que tienes que ocultar. ¿Qué tienes que mostrar en redes sociales a un público totalmente abierto, que no tiene ningún criterio de acercamiento? O sea, puede caer una persona que tú no conoces y le estás dando información que no sabes cómo va a utilizar. Siempre en esta lógica, en la parte de investigación de mercados, tenemos que saber qué es lo que tenemos que dar o regalar en términos de redes sociales, qué tenemos que compartir en términos de redes sociales y qué tenemos que simplemente, como dijera la persona que vende en la calle, lo que tenemos que guardar para vender, ¿no? Entonces, un poco retomando lo que sí decía, es esta economía de la proporción, de la dimensión, saber qué regalar, porque tienes que regalar, saber qué contenidos tienes que filtrar y soltarlos con la convicción de que no van a regresar y no vas a saber qué va a pasar con ese contenido. Más o menos lo que decía también la primera conferencia, en la que hablábamos un poco de entrarle a las redes digitales de lleno, pero sí, ojo, sabiendo que hay cosas que tenemos que mantener intacto en el proceso de la gestión y de la promoción cultural, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una lógica, una economía de lo mostrable y de lo que no vamos a mostrar. La parte de la cultura de investigación nos permite un poco entender hoy por hoy, y es una de las invitaciones que a mí siempre me ha llamado la atención, es por qué no hacer un sistema de información o sistema de información cultural que nos sirva a todos, ¿no? O sea, un sistema libre, wikipédico, digamos, una Wikipedia de la información cultural en México. No debe ser costosa ni debe costar, porque tenemos redes en todos lados que pueden permitir la información autogestiva de esta información, ¿no? Hace algunos años, si yo les hubiera propuesto esto, a lo mejor hubieran dicho, bueno, ¿quién va a gestionar este producto, no? ¿Quién lo va a pagar, no? Pero hoy por hoy, si ustedes se fijan un poco en lo que habíamos dicho en Marketing 3.0, los consumidores son los que están dando la información de manera gratuita. Ya las marcas lo único que contratan es a las personas que analizan esa información. Pero la información se está generando. Hoy por hoy, creo yo que cualquier promotor o gestor cultural está conectado a una red, está generando información y puede generar información que pueda ser para uso de toda la red de personas que están pensando hoy por hoy en un producto cultural o un proyecto cultural sustentable. Este sistema de información que inicia un poco con la lógica un poco romántica en su momento, pero que se queda en términos totalmente académicos con el FOSIP, puede generar esta lógica también de mecenazgos o micromecenazgos
para la iniciativa privada que le interesa tener información, ¿no? Entonces, las oportunidades de generar información nueva que sirva son perfectamente sustentables y perfectamente gratuitas, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, sí hay que pensar en un sistema de información que nos ayude a delimitar el territorio de lo cultural en México. Segundo, a tener una radiografía más o menos cercana, un poco más realista de la que tenemos hoy con las fuentes que están disponibles del consumidor cultural. También tener una radiografía del productor cultural y también tener radiografías de cada uno de los elementos o de los nodos que están configurando esta red, ¿no? Para entender un poco de dónde y cómo se están construyendo las lógicas de mercado actual. No podríamos decir hoy por hoy que podemos salir a vender si no tenemos esta información. Entonces es necesaria, y creo que es necesaria e imposible, como dijera Jesús Ibáñez, pero que determinaría en cierto momento una base de información o un sistema de información completamente actualizable que nos permita tener información para tomar decisiones muy estratégicas, ¿no? Segundo, bueno, cuando se involucra la cultura de investigación también se genera una cultura tecnológica, y perdón que utilice mucho el concepto de cultura, pero la cultura tecnológica nace no por el uso de la tecnología, sino por la comprensión de sus principios técnicos para modificarlos, ¿no? Entonces, la cultura tecnológica, que es una de las cosas que a mí me han fascinado a lo largo de todos estos años, desde el concepto de cibercultura, era esta apropiación social con sentido de la tecnología. Es decir, cuando yo les hablaba un poco de la cultura de información, cómo muta en cultura de investigación, la cultura tecnológica no es otra cosa más que la cultura del saber hacer. Y la tecnología es una herramienta para hacerlo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, la cultura tecnológica a la que se referían muchos de estos personajes y que me gustaría que reflexionáramos mucho en esta parte, es cómo utilizar las herramientas que tenemos para transformar lo que no tenemos. Es decir, hoy por hoy podemos hablar de herramientas que son gratuitas. No estamos hablando de generar una página web o de pagar algún servicio de hospedaje, para hacer un sistema de información en línea. No estamos hablando de desarrollar una app, que sería muy bueno, por ejemplo. Estamos hablando de usar la información, las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Hablaba un poco Alo sobre el tema del Instagram como una herramienta muy buena para todas las personas que trabajan con productos visuales, ¿no? O con productos culturales visuales, y que está ahí, que está gratuita, que está funcionando y que posibilita muchas conversaciones. Pero también estamos hablando de blogs, que en México, por ejemplo, la cultura de blog en México no funcionó mucho en algún tiempo, hoy se está retomando, y perfectamente Facebook, como en este caso lo estamos utilizando, ¿no? El tema de la cultura tecnológica nos permite entender qué herramientas tenemos a la mano, como también tenemos herramientas para generación de información con nuestras propias redes, con nuestras conversaciones, con la distribución de papers gratuitos que nos permitan tener mayor conocimiento tecnológico, ¿no? Entonces, toda esta parte de involucrar una cultura tecnológica nos permite tener una disposición abierta al uso tecnológico, no al abuso. Obviamente remito nuevamente a este abuso del que hablábamos un poco Sisi, sino básicamente también a la proporción que tenemos en el uso de la cultura tecnológica, ¿no? Y por eso digo, no es necesario que entremos de lleno a la parte digital, sino que tenemos que tener información para saber cómo entrar y también cómo utilizar la información en ese caso. Posterior a esto, vamos en el número 7, se involucra la necesidad de comunicar, ¿no? O sea, la cultura tecnológica muta ahora, ya que tenemos información, que sabemos cómo usarla, que sabemos qué preguntas no hemos contestado para poder contestarlas y generar nueva información, y esto también mutar en una cultura de saber hacer. Vamos ahora a un saber decir, ¿no? Que es esta cultura de la comunicación. Cuando nosotros llegamos a este punto es cuando de repente tenemos el micrófono abierto de una red social y no tenemos nada que decir, ¿no? Entonces, en este caso, el gestor se convierte en alguien que empieza a cuestionarse cómo comunicar. Obviamente hay muchas herramientas que nos pueden permitir empezar a generar contenidos. Hablábamos un poco
de que la moneda de cambio en las redes sociales es contenido. Posterior a esto, y parte de la secuencia que llevamos de cultura de oportunidad, cultura de información, cultura de investigación, cultura tecnológica, cultura de comunicación, llegamos a una parte de la construcción de la marca. Es decir, cómo construir marcas, cómo construir de alguna manera la lógica en el sentido más positivo y adaptado a la cultura y al arte de construir marcas de colectivos. Y esto hablamos un poco el tema de una de las discusiones más grandes que hemos tenido y en el momento en el que estamos en la parte de los derechos de autor colectivos, donde no sabemos si tequila es una marca o es una denominación de origen, ¿no? Todo este tipo de cosas es lo que nosotros determinamos, que solamente en esa dinámica podemos empezar a construir contenidos que sustenten todo lo que decimos y que todo lo que hacemos en términos mercadológicos tengan una forma, un concepto, que es una de las cosas más interesantes, el concepto rector de nuestro producto, y también un empaquetamiento del mismo, ¿no? Es decir, cómo lo vamos a entregar. Todo este tipo de cosas que estamos hablando lo van a ver ya en la presentación que les voy a mandar. Obviamente tiene muchas aristas, pero me gustaría dejarlas en la mesa para que ustedes puedan pensarlas y ver de qué manera pueden incorporarlas al quehacer del promotor y gestor cultural. Son principios mercadotécnicos, son principios que están a la mano y principios que hoy por hoy son más accesibles para cualquier persona que se involucre en el tema del marketing. También entendemos que hoy por hoy también hay más información disponible. También hablamos un poco al principio con el colectivo sobre generar una lista de bibliográfica sobre fuentes que les permitan a ustedes profundizar en estos temas. Como es un tiempo limitado, básicamente me interesaba mucho plantearles estos temas a manera de generación de más plática y de más conversación para poder tocar cada uno con mayor puntualidad si es que están interesados en alguno de estos temas o en alguno de estos principios de lo que yo denomino el pensamiento mercadotécnico, ¿no? Aplicado a lo que estamos haciendo. Entonces me gustaría terminar ya esta plática con esto. Quiero terminar nada más con una frase que encontré, que leí algún momento de Italo Calvino en Ciudades Invisibles, ¿no? Y quería terminar con esta frase para determinar un poco el punto de partida de lo que puede ser una conversación en torno al marketing, ¿no? Es la parte final del libro de Ciudades Invisibles, donde el gran Khan platica con Polo y le pregunta, ¿no? Todo es inútil si el último fondeadero no puede sino ser la ciudad infernal y donde, allí en el fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos absorbe la corriente. Pero Polo contesta y dice, a manera de una reflexión de lo que estamos viviendo en esta, para algunos caja de Pandora y para otros una puerta abierta para oportunidades, contesta muy de manera contextual. El infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días y que formamos estando juntos, yo agregaría entre paréntesis, no estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. Esta inercia de ya no veo nada, yo sigo. Y la segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Yo termino con esto porque en la lógica del marketing, de identificar oportunidades, yo lo llevaría a una parte más sublime de decir, identificar qué del infierno no es infierno y dejarle espacio. Termino con esta frase que me gustó para promover esta plática, que es, si vamos a vender algo, si vamos a meternos en esta dinámica de aprender algo nuevo para vender, ¿por qué no vender algo que vale la pena? Que es la cultura. Con esto termino y espero un poco el tema, la conversación. Me gustaría mucho que dejaran cualquier duda, cualquier cosa que les interesa profundizar con los documentos que les voy a mandar, y quedamos un poco al principio de mandar esta presentación para que la tengan ustedes, que sirva también como un mapeo para poder abrir otras conversaciones, y con muchísimo gusto creo que estamos también en la oportunidad de definir qué es el marketing cultural en México, ¿no? Y promover nuestra propia definición
a partir de los casos de éxito o las pruebas y errores que tengamos. Muy bien, José. Pues realmente ha sido en serio muy enriquecedor todo esto. Creo que, como decíamos en un momento al principio de esto, habrá espacio para una nueva plática un poco más adelante. Ya junio, afortunadamente, ya lo tenemos todo lleno. Julio podríamos pensar en tener una nueva plática contigo, si es que tú estás dispuesto a esto, Por supuesto. y poder continuar con esto tan importante, ¿no? Hay muchas preguntas, desafortunadamente no todas podemos ya pasarlas por los tiempos que tenemos, ¿verdad? No todas, pero yo quiero decirle a todos los que se conectaron con nosotros que José está en la mejor disposición y él mismo lo dirá, de más adelante él directamente contestar esas preguntas, ver los comentarios que se hicieron, saludar a sus amigos y pues a toda la persona que se sumó a esta plática, saludarlas a él también a través de sus propias redes. Claro. Y vamos a escoger nada más por el tiempo. Y yo aquí les pido una. Es que son varios comentarios, tenemos muchos, muchos comentarios de parte de todos. Sí, Muchísimas claro. gracias. Qué bueno, Muchísimos, muchas más de 100 gracias. comentarios que al ratito ya los va a revisar Sí, con gusto los voy a ver. Ay, perdón. Sobre todo quedó un poco el tema también abierto de las posibilidades que genera el marketing, ¿no? Cultural, sobre todo en un contexto en el que nos queda una ruta también muy interesante, y hablábamos un poco en las pláticas anteriores, de la iniciativa privada, ¿no? También como para abrir estas puertas con estas marcas que están interesadas en este tema, y que el marketing es un lenguaje, ¿no? No. También es una forma de hablar con estas personas, de cómo empaquetamos nuestros productos y nuestros servicios culturales, de manera que también sean atractivos para quien habla este lenguaje, ¿no? Que son las marcas, ¿no? Creo que también esto nos puede permitir la posibilidad, y cerrando también con esta lógica de la posibilidad, de pensar nuevos territorios de diálogo y de sinergia, ¿no? De estrategia, como son las marcas. Y las marcas lo han hecho desde hace mucho tiempo, se han relacionado con proyectos y productos culturales y sociales de manera muy, yo diría, sí esporádica, pero sistemática también. Hemos visto muchas campañas que involucran productos culturales y también productos sociales, y yo creo que hoy por hoy estamos volteando esa posibilidad, ¿no? Yo creo que también si se logran estos estímulos fiscales que permitan que las empresas puedan establecer relaciones comerciales con productos culturales en una lógica de ganar-ganar, creo que podemos estar pensando en un escenario que nos puede ayudar frente a lo que viene, ¿no? Claro. Tenemos la pregunta de Alo Agor, que fue la segunda que se hizo, de muchísimas, que dice, ¿a qué Sí. atribuyes el prejuicio que existe en algunos sectores artísticos sobre el concepto de venta, marketing o mercado? Quizá reminiscencias sesenteras mal entendidas. Sí, y yo diría que también es este prejuicio, un poco hablamos también de eso, es un prejuicio sobre el tema de que la cultura es como lo más cercano de manera secular al tema de entre más pobre tienes derecho al cielo, ¿no? Sí. Entonces, creo yo particularmente que no está peleado el tema de la venta y de ganar dinero, porque no se gana dinero por ganar, sino se gana dinero para seguir produciendo, para seguir teniendo un lugar en la sociedad como un factor de cambio, ¿no? Es decir, se vende todo actualmente, entonces no podemos estar peleados con la idea de que no podemos tener un principio de valor para la cultura, porque si no, lo gratuito simple y sencillamente se pierde. No hay una valoración o no hay un concepto de valor muchas veces en el tema de la cultura y el arte, porque no es que lo hemos abaratado, simplemente lo hemos dejado en un espacio en el que a veces no llegamos a hacerlo relevante y pertinente, sobre todo para nuevas generaciones que están pensando en que todo tiene un valor y todo cuesta. Entonces, sí tenemos que tenerle esa idea de que la cultura y darle un valor adecuado a la cultura y al producto cultural, al servicio cultural, de una manera correcta, ¿no? Y que es
pertinente, es necesario y debemos entrar en esa dinámica, ¿no? Porque finalmente el consumidor está dispuesto a establecer una relación con las marcas culturales, con el producto y sobre todo con los productores, ¿no? Con el artista, con el artesano, con el gestor, con el facilitador, con el traductor, etcétera, ¿no? Con todos estos roles tan maravillosos que tienen, invierten parte de su tiempo y parte de su vida en esto. Otra vez. Muy bien, muy bien. Pues mira, José, desafortunadamente el tiempo nos acabó, pero Sí, no hay bueno, problema. yo quiero agradecer mucho a quienes participaron en esta ocasión. Otra vez una disculpa por no poder leer todas las preguntas y comentarios que tuvimos, pero José con toda seguridad Claro. va a hacer respuestas y va a comentar con ustedes todo esto, ¿no? Por otro lado, pues también agradecerte pues esta magnífica plática, estas magníficas orientaciones que has dado en cuanto al marketing y al marketing cultural, principalmente, ¿no? Que desde un principio, cuando iniciamos nuestra plática, tú y yo decíamos que la venta es así como que el sello del diablo para el creador, ¿no? Para el gestor, Sí, es ¿no? correcto. Y que tú afortunadamente nos has abierto un camino muy, 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 muy grande para poder transitarlo, ¿no? en este sentido. Gracias, José, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. La próxima plática, que es el jueves, vamos a tener a José Antonio MacGregor y a Alejandra Zorrilla con el tema de comunidades, cultura y visitantes. En la página, porque me preguntaban hace rato, si qué seguía el jueves, bueno, pues es una de las pláticas también muy interesantes que vamos a tener, pero en la página nuestra de diálogos van a encontrar ya a partir de hoy toda la cartelera de todas las pláticas que vamos a tener durante el mes de junio. Entonces, no me enseño quién es ahorita porque puedo olvidar a alguien, ¿no? Pero y quiero aprovechar este espacio porque de veras da dolor saber que ha muerto uno de los grandes pintores y escultores mexicanos, que es Manuel Felgueres. Nuestras condolencias para sus familiares. México está de luto en el arte, realmente, y en la cultura, porque esta muerte nos duele a todos. Manuel Felgueres, zacatecano, y un gran artista, digo, más de 60 años según él, o según sus biógrafos, en el arte y la cultura. Descansa en paz, pues. Y muchas gracias, José. No, quedamos abiertos y contestamos cada una de las preguntas y participación y comentarios, con gusto. Pues bueno. Mandamos también este documento, ahorita sí. Ya más cierro con algunos comentarios que hicieron ahí y cualquier cosa que haga falta de documentación, sobre todo la bibliografía, pensando un poco si quieren profundizar en algunos temas, con mucho gusto. Algunas personas nos dieron sus correos electrónicos para mandarle la información. Nosotros vamos a compartirla, no sé si por medio de la página, ¿verdad, José? En la página de nosotros, ¿o se va a enviar también por correo? No, yo se las mando a ustedes. Sería muy bueno, obviamente, que estuviera disponible en la página, pero también si en algún caso no es posible poder bajarlo, también se puede mandar por correo electrónico sin ningún problema. Ok, lo que le quisiera explicar a la gente es que yo voy a buscar la forma de que se pueda compartir y que esté disponible en la página, por si alguien lo está viendo diferido y en algún momento perdemos ese correo electrónico que a lo mejor nos van a decir, no sé, en una semana, en 2 semanas. Quisiera voy a buscar la forma, debe haber una manera en la que se pueda quedar ahí en la página y yo les aviso cómo la van a poder descargar. Ok, sí, en cualquier caso, si no es posible así, yo puedo subirla a en la nube o en algún drive digital que lo puedan bajar sin problema. Pero si quieres, para utilizar sobre todo que se ha estado generando muy buen tráfico en este foro, también aprovechar que lo puedan bajar directamente de aquí y que también se pueda remitir también a la misma plática o a las otras pláticas que han tocado temas directo o indirectamente, ¿no? Claro. Sí. Muy bien, José, pues nos vemos y estamos pendientes para una nueva fecha contigo.
y seguimos para las pláticas que vienen, que han estado maravillosas, ¿no? Así es, así es. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Fuerte abrazo a todos. Igualmente.